Dios lo bendiga una vez más. Estamos por aquí. Queremos compartir un mensaje que nos va a bendecir de una forma muy especial. La paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo esté amparando de una forma muy especial. Hoy vamos a hablar acerca del testigo fiel, que es nuestro Señor Jesucristo. El testigo fiel, el todopoderoso, que es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a hablar acerca de esos y de muchas cosas importantes de las palabras del Señor. Dios anda buscando testigos fieles y verdaderos y poderosos. Dios anda buscando testigos fieles y poderosos, revestidos de autoridad, y que su fe y su ley se haga notorios a los notables de los pueblos y de su iglesia corporal y colectiva a la vez. De su iglesia corporal y colectiva. Dios anda buscando. Dios anda buscando, ¿por qué? Porque es la manera y la forma donde Dios hacer evangelización, hacer evangelización desde nosotros. Es el medio, es el plan a donde Dios se incorpora en la vida de nosotros para poder él mismo evangelizarnos a nosotros mismos y a las demás personas. Dios anda buscando testigos fieles y poderosos, revestidos de autoridad, que su fe y su ley se hagan notorios a los notables de los pueblos y ahí de su iglesia corporal y colectiva. La iglesia corporal y colectiva tiene que estar en unificación siempre, en esa colectividad. ¿Para qué? Para que la fe de Dios y su ley se haga notorio también en la vida de ellos y en la vida nuestro. Un testigo siempre afirma y declara la palabra con fe. Esa palabra poderosa del Señor la declara con fe. El testigo fiel siempre afirma y declara la palabra de Dios poderosa de fe, la afirma con firmeza. Y el pacto de los testigos fieles es declarar el juicio a los impíos y que venga el reino de Dios y que demos nosotros testimonio también al Señor. El testigo siempre tiene la espada puntiaguda de dos filos para anticipar el pasado y anticipar el futuro a la vez. ¿Qué quiere decir eso? El antes y el porvenir. Tiene esa espada de puntiaguda. El testigo fiel tiene la espada de puntiaguda para que anticipar el pasado y el futuro a la vez. No nada más a nosotros, sino a las personas que están bajo el pecado. Entonces, el testigo afirma y declara la palabra con fe, esa palabra poderosa del Señor, y el pacto del Señor eterno lo declara con juicio a los impíos y a que ellos vengan a dar testimonio del Señor y que el reino del Señor está en medio nuestro. Esos son un testigo delegado, es un testigo que está autorizado para eso y está revestido, como dijimos, el testigo poderoso y fiel está revestido de la autoridad de Dios, de fe y de su ley, y se hace notorios, no tanto en nuestro pueblo y tanto en la iglesia corporal y colectiva, se hace notorios. La tilde de la ley es la fe, y es el reglamento oficial de los testigos de la fe. Es el reglamento oficial de los testigos de la fe, su doctrina para formar y enseñar en sus reglas de fe bautismal, social y eclesiástica y coleteral. A la vez. ¿Por qué? Porque el reglamento de Dios es la ley oficial por el cual nosotros debemos someternos con toda anticipación antes que nos pase la maldad que nos vaya a pasar. El testigo predetermina el juicio y no lo da por seguro ni por certeza, sino que detiene el furor y la ira del mismo Señor en la vida del pecador y en la vida también nuestra. En la vida del pecador y en la vida nuestra. Esa fe corporal y colectiva de unificación, de hacer el llamado y la convención a la evangelización a todos,
A todo el testigo está delegado a eso, delegado a eso. Y es un oficio, es un oficio. Es un oficio, el testigo oficial es así, oficia ese ministerio en su fe y en su doctrina para formar y enseñar. Y no tanto eso, en la regla bautismal de su fe eclesiástica y colateral a la vez, en su fe eclesiástica y colateral. Dios nos encarga al testigo fiel a ser valeroso en su fe y que contribuyes con la legitimidad de nuestra fe y ley como regla de conducta moral y manual de adiestramiento para salvaguardar el cuerpo de Cristo eclesiástico y su vida pura. El cuerpo de Cristo eclesiástico y su vida pura. ¿Qué es adiestramiento? Adiestramiento, bueno, el testigo está siempre delegado para eso, para diestrar por medio de la ley y de la fe. No emitir el juicio, no, sino emitir un juicio, pero para que venga una convención en ese impío o en ese pecador, Entonces, la tilde de la ley es la fe, la tilde de la ley es la fe, es todo un engromedado y ese reglamento oficial de los testigos de la fe, su doctrina para formar y para enseñar a la vez, Y ese es el manual de conducta moral para el adiestramiento y para salvaguardar nuestra arma en el cuerpo de Cristo y su vida y nuestra vida pura y eclesiástica a la vez. Nuestra vida pura y eclesiástica. Siempre el testigo fiel va a estar adiestrándonos. Por eso dice en la Escritura que nosotros nos adiestramos para el día de Dios, para cuando Dios vaya a emitir ese juicio. Es decir, que el pacto eterno de los testigos es declarar con juicio las palabras a los impíos y a que ellos vengan a dar testimonio del Señor, de la fe del Señor y venga al convencimiento también a la vez. Entonces el testigo tiene una espada puntiaguda. ¿Para qué? Para anticipar el pasado y el presente y el porvenir a la vez también. El testigo afirma y declara la palabra, confesa palabra poderosa del Señor y está revestido con toda autoridad. Entonces Dios anda buscando esos testigos fieles y poderosos que se someten a Dios, que están salvaguardando su vida de forma especial en el camino del Señor. Entonces Dios no encarga testigo fiel, Dios nos encarga testigo fiel y valeroso de fe que contribuye con la legitimidad de nuestra fe y nuestra ley como regla de conducta moral y manual de adiestramiento para la salvaguardiación del cuerpo de Cristo Jesús y su vida pura eclesiástica Los testigos de la iglesia están supervisados y dirigidos por obispos y ancianos. Los obispos y ancianos son los que controlan todo el cuerpo eclesiástico. Son una autoridad establecida en la iglesia y autorizada para esa misión y ese servicio a la vez. Entonces, dijimos que el testigo de la iglesia está supervisado y dirigido por obispos y ancianos. El apóstol San Pablo le da a Timoteo una carta pastoral de adiestramiento con algunos requisitos pastorales y su fe social y colectiva, y le habla con amor afectivo. Diciéndole: por esto te dejé en Creta, para que corrigieres los diferentes tipos de problemas y pusieres testigos verdaderos, fieles e idóneos, encomendados y encargados para que supervise la ciudad y su pecado con nuestro mandamiento de nuestra fe común. Por eso Pablo es dirigido también por algunos supervisores de aquella época, ancianos,
dirigido por ancianos y obispos también. Y Pablo fue un anciano también, que se puede decir. A Timoteo lo dirigió Pablo también. Y le dice Pablo a Timoteo, por eso en una de sus cartas pastoral de adiestramiento, con algunos requisitos pastorales de su fe social, le dice Pablo a Tito le dice: por eso te dejé en Creta, para que corrigiera los diferentes problemas. ¿Qué tipo de problema había en Creta? Buenos. En Creta había muchos tipos de problemas, y tenía su conducta moral, era, ¿cómo decirte? Su conducta moral de la gente de Creta y esa comunidad, que era una comunidad acogida, pero era una comunidad que estaba en el pecado también, y hacía sus pecados promiscuos, escondidos, como que no se iban a dar de cuenta. Y Pablo le manda esa carta pastoral a Tito, y le dijo: por eso te dejé en Creta, para que corrigiera los diferentes problemas que hay ahí. Y te puse como testigo verdadero, fiel, idóneos, y te encargué y te encomendé a que supervise la ciudad y sus pecados con nuestro mandamiento de nuestra fe común. Le dice Pablo a Tito, y dice Pablo a Tito, porque en Creta, la iglesia de Creta era una iglesia que la moral la tenía muy abajo, y la gente hablaba mucho de esa iglesia de esa época, a pesar de que era una iglesia llena de amor, pero también había mucha promiscuidad. Y Pablo le deja esa carta pastoral a Tito y le dice: te dejé ahí para que corrigiera. Y Pablo, como quien dice, Pablo diciendo: yo me he enterado de todo lo que ha pasado en Creta, y me he enterado de toda su moral, la moral como la tiene bajo, y cómo la gente está hablando mucho de esa iglesia. Y todos sabemos que cuando se habla de una iglesia es porque cuando el río lleva agua es porque algo hay. Y Pablo le habla a Tito: te dejé para que corrigiera. Es decir, que Cristo, como testigo idóneo y fiel del Señor y verdadero, Tito no estaba como llevando esa orden como debía llevarla. Tito como que había menguado en la fe. Y Pablo le dijo: te he dejado en Creta para que corrigiera los diferentes problemas. Y dijimos que un testigo afirma y declara la fe con palabras poderosas al Señor y a las demás personas, y que el testigo fiel y que el pacto del pacto eterno del testigo es declarar el juicio y homicidio sobre el impío, para que la iglesia no se venga abajo por el testimonio, sino para que dé testimonio. Para eso está el testigo, para dar testimonio. Pablo dice a Timoteo: te dejé ahí como testigo para que dé testimonio, y sea idóneo y sea fiel y sea un testigo verdadero, no falso. ¿Por qué? Porque el Señor no ve la falsedad. El Señor ve la gente que son de espíritu afable y verdadero. Por eso te dejé en Creta. Entonces había un manual de adiestramiento para salvaguardar el cuerpo de la iglesia de aquella época y su vida moral. Entonces Pablo le dice a Timoteo: todo eso lo he dejado para que salvaguarde, te he dejado ahí para que salvaguarde y cuide el testimonio de la iglesia que se nos está yendo abajo. Y he escuchado diferentes referentes hablando acerca de la iglesia de Creta, y por eso lo deja. Y le dice para que lo corrija, diciéndole, y te he encargado como supervisor de la ciudad y supervisa el pecado. Y te he dejado mandamiento de una fe común. ¿Para qué? Para la salvaguardar el cuerpo de la iglesia y la misma iglesia. Y por eso le dice: te dejé ahí en Creta para que corrigiera los diferentes problemas que hay ahí. Por eso te dejé ahí. Todo tipo de problemas. Te encargué para eso, como hombre, como testigo fiel, verdadero, idóneo a la vez. Te dejé ahí. Entonces, en Creta había muchas disolución y reverdía, pero había una promesa para aquella ciudad, y también para los testigos fieles, por medio de la consolación del Espíritu Santo y su ternura de amor. Había una promesa en Creta, y Pablo lo dice muy claro: había una promesa, y la promesa era el derramamiento del Espíritu Santo en la vida de aquella iglesia. Pablo, como dejó a Timoteo como testigo verdadero y idóneo en aquella iglesia, Pablo quería que aquella iglesia dé buen testimonio. Y había una promesa que se iba a derramar sobre aquella iglesia. La promesa era el derramamiento del Espíritu Santo, como lo profetizó
el apóstol San Pedro, que dijo: y sobre toda carne, sobre ancianos, jóvenes, niños y niñas, el Espíritu Santo se va a derramar sobre toda carne, y tendrán visiones, darán testimonios, cuidarán los viejos, cuidarán templos, y cuidarán de todos los ancianos, y el mismo Espíritu se manifestará en la vida de ellos, haciendo obra de servicio de caridad. No tantomente para visión, la visión estaba en la obra de servicio de caridad sobre toda la iglesia. Y dice: y se derramará el Espíritu Santo, y serán testigos en todo, Judea, Samaria, Jerusalén, y hasta los últimos confines de la tierra. Y será notorio mi poder, mis testimonios se va a manifestar sobre la vida de toda mi iglesia. Tanto en la iglesia de Creta, que tenía su conducta moral baja, se iba a derramar el Espíritu Santo. Pero no es nada más un derramamiento del Espíritu Santo como algo ficticio, no. Como un poder ficticio, no. Sino para salvaguardar y cuidar a los ancianos, a los jóvenes, a los viejos, y para que guardar el testimonio y hacer obra de caridad. Ese es el derramamiento del Espíritu Santo de aquella época. ¿Por qué? Porque muchos se olvidaron de la hospitalidad del Señor y se olvidaron de los ancianos de aquella iglesia, y por eso la iglesia estaba decayendo en todo lo que era el testimonio eclesiástico, estaba decayendo. Entonces el derramamiento venía con toda esa obra de caridad. No es nada más con un poder ficticio, no. Venía con toda esa obra de caridad. Y la consolación del Espíritu Santo con la ternura de amor se iba a manifestar sobre aquella época. Y nos dice, y recibirán poder para perdonar, para salvar, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y serán testigos y notables todos los pueblos de Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta últimos confines de la tierra. Serán testigos y recibirán poder. ¿Para qué? Para perdonar, para declarar, para afirmar con fe las palabras poderosas, para establecer el pacto eterno del Señor por medio de los testigos fieles. Y los testigos fieles declarar la palabra con la espada puntiaguda del Espíritu Santo, y para declarar el juicio y homicidio sobre lo impío, y lo impío venga a la convención del arrepentimiento. Entonces iba a haber una anticipación de un porvenir del pasado y el futuro por el derramamiento del Espíritu Santo sobre aquella época. Pero ese derramamiento del Espíritu Santo se iba a recibir para perdonar, para salvar. Y cuando el Espíritu Santo sea sobre vosotros, entonces el Espíritu Santo nos hará testigo en Samaria, Judea, y será notable todo ese continente, será notable del poder y la manifestación del Señor. No algo ficticio, sino algo colectivo y afectivo, con amor afectivo entre los hermanos, y en hermandad a la vez. Entonces, el Señor nos ha hecho testigo fiel y verdadero de sus primogenitinidad, y de sus soberanía, por medio del Espíritu Santo, y por medio de su amor nos lavó del pecado y nos entró en su gloria eterna, haciéndonos reyes y sacerdotes, eternamente y para siempre. Y declarar que el Señor es el alfa, la omega, principio, fin, y todopoderoso, y nos ha hecho a nosotros testigos fieles para que afirmemos y declaremos la palabra de fe poderosamente. ¡Wow! Tremendo, tremendo. Y serán testigos, y se derramará el Espíritu Santo sobre todo, no uno, sobre todo. Y dijimos que Dios anda buscando testigos fieles y poderosos para revestirlo de autoridad, y que su fe y su ley se hagan notorios y notables en los pueblos y en su iglesia de su cuerpo corporal colectivamente. Se haga notorio el poder del Espíritu Santo, pero no un poder ficticio, no, sino un poder que va más allá de lo que es la ficticialidad, sino un poder acogedor, un poder que está en medio nuestro, moviéndose,
y actuándonos y formándonos y enseñándonos a la vez por medio de su fe y su ley. Que el Todopoderoso nos ayude a vivir las palabras y que el Señor pueda afirmar su palabra poderosa en ti. Los bendecimos, que Dios los siga iluminando y guardando una vez más.